Namaste amigos, bienvenidos a mi canal Amor, Conocimiento y Sabiduría, el Camino de la Virtud. Un canal donde compartimos filosofías del Oriente, budismo, hinduismo, gnosticismo y conocimientos ancestrales que nos ayudan en el despertar espiritual. Si te gustan estos temas o estás investigando sobre estos conocimientos y llegaste a este canal, has llegado al lugar indicado. Quiero invitarte a que puedas ver mi contenido, a que te suscribas a mi canal y puedas compartir mis videos. La mayor parte del contenido son cuentos, historias y reflexiones. También dentro del canal contamos con un programa especial que se llama El Mensaje, en donde comparto pequeñas investigaciones y mis puntos de vista sobre las grandes preguntas que llegamos a tener mientras nos encontramos en la búsqueda de la verdad. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Hay vida en otros planetas? ¿Quién es el mal? ¿Quién es la luz verdadera? ¿Quién fue el primer hombre? ¿Hay vida después de la muerte? Son preguntas muy comunes en nuestra búsqueda y que me gustaría compartir contigo mi opinión. Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal. Bueno chicos, pues vamos a empezar con el tema y es un tema muy interesante porque cuando nosotros nos encontramos en ese proceso del despertar espiritual y nos encontramos en ese camino de la búsqueda, siempre vienen estas preguntas. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la reencarnación? El, eh, el ciclo del samsara o el círculo del samsara y el karma. Y cómo es que este karma influye en este proceso del círculo del samsara y de reencarnación. Son temas muy controversiales según el estudio filosófico enfocado que nosotros lleguemos a tener. Entonces vamos a iniciar con el tema. Entonces, si nosotros vamos a lo más básico, que en este caso pues es Wikipedia, y vamos a ver qué es lo que dice acerca de la muerte. Dice la muerte y luego entre paréntesis, a veces referida por los eufemismos deceso, defunción, expiración, fallecimiento u óbito, entre otros, y cierra el paréntesis. Y continúa, dice, es el fin de la vida. Es un proceso irreversible que resulta del cese de la homeostasis en un ser vivo, es decir, de su incapacidad de utilizar energía para mantener al organismo vivo, con la cual las funciones vitales llegan a su término. La causa de muerte puede ser natural, envejecimiento, enfermedad, depredación, desastre natural, o puede ser inducida, suicidio, homicidio, eutanasia, accidente, pena de muerte, desastre medioambiental, etc. Tras la muerte, el cadáver puede tener diferentes destinos, pero en su estado natural pasa por varios procesos conocidos en su conjunto como fenómenos cadavéricos, tales como la descomposición y la fosilización. Las personas además pueden llevar a cabo el entierro, la momificación, la cremación o la criogenización del cuerpo sin vida. El proceso de fallecimiento, si bien está totalmente definido en algunas fases desde el punto de vista fisiológico, bioquímico y médico, aún no es del todo comprendido en su conjunto desde el punto de vista termodinámico y neurológico, pero por lo que existen discrepancias científicas al respecto. La muerte no solamente marca el fin de la vida de la persona humana, sino también el fin de su existencia como sujeto de derecho. Muy bien, entonces a grandes rasgos lo que trata de enseñarnos
este texto que la muerte es un proceso natural y que es la pérdida de la vida. Y me gusta porque sin meterse en religiones o en cuestiones espirituales, habla acerca de una energía que se encuentra dentro del cuerpo físico. Y cuando esta energía vital ya no se encuentra, pues a esto es a lo que se le llama muerte. Entonces, tal vez podemos buscar en otras páginas y podemos encontrar un contexto un poquito más completo. Pero a grandes rasgos lo que trata de enseñarnos o lo que leemos aquí en esta definición, pues es eso, o sea, es la pérdida de esta energía. Y esta energía vital puede perderse, puede ser de una manera natural y también puede ser por una manera inducida o provocada. Ahora, ¿qué esperanzas nos da este estudio o este significado de la palabra? Pues obviamente no hay esperanza, simplemente es el fin de la existencia en su totalidad. Hasta este punto, lo poquito que podemos investigar de una manera objetiva, pues eso es la muerte y no hay una esperanza que haya vida después de la muerte. Ahora viene el punto espiritual o religioso y me gustaría tocar un tema muy básico que cada uno de nosotros ya deberíamos de saber si en nuestras tradiciones o nuestra cultura o nuestra misma familia se nos ha enseñado alguna tradición cristiana, porque vivimos en el occidente. Voy a tratar de hacer un concepto general de lo que significa la muerte y qué es este proceso y qué es lo que sucede después de la muerte. Obviamente este punto es un poquito del cristianismo ortodoxo. Y después de este punto ya vamos a tocar un punto gnóstico y vamos a explicar el porqué de la muerte, cuál es el objetivo de la muerte. Entonces, primero vamos con el punto que les mencioné, que es del lado eclesiástico de las organizaciones religiosas. La muerte, como bien leímos, es un proceso en el cual el espíritu se separa del cuerpo físico. Y esta separación pues se le conoce como la muerte física. Ahora la pregunta es, ¿dónde es introducida la muerte física en nosotros? Entonces aquí hay dos puntos claves que nosotros debemos observar. Y el primer punto está en el jardín del Edén y el siguiente punto está en el nacimiento de Cristo en el meridiano de los tiempos. Ahora vamos a tocar el punto del jardín del Edén y sobre todo pues con Adán y Eva. Se enseña que ellos se encontraban en el jardín y se les dio la instrucción de que de todo árbol ellos podían comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal ellos no podían comer, porque el día que ellos participaran de este fruto, de cierto, ellos iban a morir. La historia ya la conocemos. El punto que quiero tocar es que cuando ellos participan del fruto, Adán y Eva y el planeta entero tienen una transformación, tienen un cambio. Lo que nos está tratando de dar a entender es que la creación de Dios fue perfecta. Al momento de que se creó con inmortalidad. Porque si entendemos la naturaleza de Dios, pues su propósito principal pues es el crear, el dar vida por la eternidad. Pero viene una distorsión, viene una manipulación al momento de que ellos participan del fruto.
Y no solamente se introduce la muerte física, sino que también ahí el sufrimiento también se introduce a raíz de que ellos participan del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, en las tradiciones judio-cristianas se enseña que después de esta separación de la muerte, perdón, de esta separación del espíritu y del cuerpo físico, el espíritu o la energía vital aún se encuentra con vida, aún se encuentra consciente y va a un lugar que en este caso es la misma tierra pero en otra dimensión, que se le llama el mundo de los espíritus. Y este mundo de los espíritus está dividido en dos. Uno es el paraíso y el otro es la cárcel espiritual. Ahora, ¿en dónde está fundamentado todo esto? Pues las organizaciones eclesiásticas se basan que cuando Cristo estuvo en la cruz y estuvo con los ladrones, Cristo hace la promesa a un ladrón de que él iba a estar en el paraíso junto con él. Y más adelante, después de su resurrección y cuando empiezan los apóstoles a predicar el Evangelio, ellos enseñan que el Cristo va a la cárcel. Y uno de los objetivos del Cristo de estar ahí en esa prisión es el liberar a esos espíritus que se encontraban encarcelados y predicarles el Evangelio. Entonces, el punto que quiero tocar es que se enseña en las tradiciones judio-cristianas que si por un hombre entró la muerte física, también por un hombre debe de entrar la resurrección de los muertos. Entonces, por Adán entró la muerte física y por el Cristo y su resurrección regresa esa posibilidad de que los hombres puedan regresar a la vida, pero esta vez con un cuerpo físico inmortal y perfecto y glorificado en luz, una transformación lumínica en su cuerpo físico, uniéndose. Ahora, el tema de la reencarnación o del renacer, pues no entra en estas tradiciones. Es una enseñanza que no es aceptada por las tradiciones judio-cristianas que nosotros tenemos pues en el occidente. Se enseña que es solamente una sola vida en donde hemos vivido, en donde vivimos un tiempo con nuestro Padre Celestial. Llegó un momento en el que ya no podíamos progresar y teníamos que venir a la tierra, y este periodo de vida tomarlo como una prueba para ver si nosotros vamos a realizar o vamos a guardar los mandamientos o las leyes que Él nos da. Y si nosotros nos esforzamos y si nosotros nos portamos bien, en el momento de la resurrección, en el momento del juicio final, pues se nos va a dar esa recompensa. Entonces, no se cree que haya una reencarnación como tal. Y hablar o comentar este tipo de temas de reencarnación, pues es causa de debate, es causa de conflictos. Entonces el tema de la reencarnación no entra en estas tradiciones judeocristianas como lo estoy mencionando. Muy bien, entonces solamente lo que debemos de entender, que es un concepto muy básico, es que igual es la separación de una energía, que en este caso es el espíritu, del cuerpo físico. Ahora, un punto de esperanza que a lo mejor no tiene el primer concepto que buscamos en Wikipedia es que aún continuamos, después de la muerte, aún continuamos conscientes, aún estamos con vida, pero sin el cuerpo físico. Y vamos a un lugar que se llama el mundo de los espíritus para esperar un tiempo en el que sea la segunda venida de Jesucristo y Él levante a los muertos y nos otorgue cuerpos glorificados de luz.
como el que él obtuvo cuando él resucitó. Como les menciono, esto es según las creencias judio-cristianas. A lo mejor unos conceptos tal vez están mal, tal vez o tal vez todos los conceptos están bien. Ahí tiene mucho que ver cómo se interpretan las escrituras según sus líderes eclesiásticos, pero a grandes rasgos, pues este es el concepto principal del cristianismo ortodoxo. Ahora, las palabras de el karma y el samsara no entran en estas tradiciones judio-cristianas. Para poder entender lo que es el karma y el samsara, necesitamos ahora cambiar de tradición. En este caso, pues necesitamos irnos a las tradiciones hinduistas, tradiciones budistas y tradiciones gnósticas, que son las que se relacionan un poquito más. Bueno, antes de hablar acerca de el samsara y del karma, vamos a hablar un poquito acerca de la tradición gnóstica del cristianismo. Ya en el canal les he hecho mención del libro secreto de Juan, un libro apócrifo que, si se le da la oportunidad de prestarle atención en lo que enseña, podemos encontrar muchas respuestas cuando estamos en ese proceso de la búsqueda espiritual. Voy a tratar de hacer algo muy, muy, muy rápido. Solamente comentarles que en el libro secreto de Juan, porque sí se enseña diferente cómo es que es introducida la muerte física, que no es a raíz de probar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. En el libro secreto de Juan, la persona que está escribiendo, pues obviamente es Juan, pero no es Juan el Bautista, es Juan el Amado, el mismo que escribió el Apocalipsis, y tiene una revelación del Salvador en donde le explica la naturaleza del Padre Eterno y su composición y sus poderes de creación. Explica que en la creación se crearon 4 estrellas. En estas estrellas, sobre todo en la primera, se crea al primer humano. Este humano es un humano de luz, con un nivel intelectual para pensar por sí mismo como Dios el Padre, y se le otorga el albedrío para poder utilizar los poderes de creación, conforme se le fue dada la instrucción para crear. Este primer humano de luz crea... Es un resumen nada más, habría que leerlo todo para entenderlo. Tiene un hijo, y esta descendencia ocupan la segunda estrella, y así sucesivamente hasta llegar a la cuarta estrella, en donde hay una desviación, y en esta desviación se crea una humanidad ya distorsionada. Esta humanidad distorsionada crea esta dimensión material, crea esta dimensión física, y también crea a los humanos, al humano Adán. Ahora, a Adán lo crean en su perfecta forma, muy parecido al Pijadadamas o muy parecido al primer humano de luz, pero con unas modificaciones en su cuerpo físico para que pueda entender la dimensión material, que en este caso tiene que ver los 5 sentidos. En este proceso que Adán empieza a aprender acerca de este mundo material y acerca de los principios, en el libro secreto de Juan habla de que Adán, su manera de razonar y su manera de pensar y de entender las leyes era superior a la de sus creadores. Entonces sus creadores no pueden entender cómo es que Adán, si iba a servir de instrumento para poder alimentarse de energías contrarias, cómo es que Adán
puede superarlos en inteligencia. Entonces, aquí es donde viene lo interesante porque nos enseña otra manera de cómo es que es introducida la muerte. Estos gobernantes penumbrosos, al ver que Adán es más inteligente que ellos, introducen la muerte para detener el progreso espiritual del humano Adán. La humanidad que se desvió y creó una humanidad distorsionada, humanoide, tiene la posibilidad de restituirse esta humanidad de luz. ¿Y cómo se restituye? Bajando a la tierra, tomando los cuerpos físicos y cambiando el error que ellos cometieron en la luz. Pero la muerte se introduce para evitar este regreso a la luz. Se crean en esta dimensión ciertas leyes para que el hombre pueda regresar, para que el hombre pueda encarnar nuevamente en la tierra y evitar ese proceso de ascenso. Entonces, aquí en este concepto gnóstico o en esta enseñanza gnóstica que nos da el libro secreto de Juan, la muerte no es introducida por un fruto, sino que la muerte es introducida por medio de manipulación genética, manipulación de los códigos genéticos para evitar el regreso hacia la luz. El nacimiento de Cristo también, si lo vemos de un punto de vista gnóstico, también tiene mucha relación con lo que sucede con Adán. Pero en este caso, el propósito de que el Cristo naciera en el meridiano de los tiempos y que pudiera morir y entrar a esa cárcel espiritual era para quitarles poderes y autoridades a los gobernantes penumbrosos o a los arcontes. Quitarles esos poderes que ellos tienen para poder manipular al espíritu cuando se separa del cuerpo físico y hacerle un lavado de coco wash y volverlo a introducir en este mundo material para seguirse alimentando de sus energías contrarias. ¿Y cuáles son estas energías contrarias? Pues pensamientos malos, la tristeza, la ira, la lujuria, el apetito desenfrenado por la comida, el perder los sentidos alcoholizado por medio de las drogas. Entonces todas esas frecuencias que nosotros generamos alimentan a estos arcontes. Si nosotros no tuviéramos una vida así, los arcontes pues desaparecerían y nosotros regresaríamos, seríamos restituidos en la presencia del Cristo, del cual nosotros venimos. Entonces, en el punto gnóstico o en la enseñanza gnóstica, los humanos no vienen porque ya no pudieron progresar en el cielo. No, los humanos bajan a la tierra, o la raza humana baja a la tierra porque tiene que recuperarse del estado caído de malas decisiones que se tomaron estando en la presencia del Cristo, en la luz. Entonces, es una humanidad que se desvió y tiene que corregir su problema. ¿Y cómo la corrige? Pues estando aquí en la tierra, reconociendo cuál es el verdadero propósito de la vida, que en este caso es entender esa parte, entender que nosotros solamente venimos aquí no para ser probados, sino para limpiar lo que a nosotros nos impide progresar. Cada uno de nosotros conoce sus pecados favoritos, sus pensamientos, su manera de actuar, y todo eso tenemos que limpiarlo, todo eso tenemos que corregirlo.
Y al momento de que vamos corrigiendo también, obviamente somos una luz para otras personas y vamos ayudando a otras personas. Y cuando estamos en ese proceso durante la vida y nos preparamos para el momento de la muerte, entonces llegamos a tener una capacidad intelectual para tal vez ya no reencarnar en la tierra. Y ahora sí, esperar un momento de elevación, pero de toda la humanidad. El proceso de elevación hacia la luz pues es largo. No es algo así sencillo. Aún vamos a tardar eternidades para poder llegar hacia la luz. Pero a grandes rasgos lo que enseña el gnosticismo sobre la muerte, pues es esta parte que es introducida por medio de una manipulación genética para evitar el progreso espiritual y regresarnos nuevamente a este mundo material. Ahora, del punto del lado gnóstico, ¿hay alguna esperanza? Pues claro que sí hay una esperanza, porque el proceso de encarnación lo necesitamos para poder ir limpiándonos, para poder ir aprendiendo, para poder ir mejorando. Y es un punto de vista en donde no hay un infierno como tal. Sí hay un infierno, pero es preparado para estas entidades penumbrosas que están aquí en la tierra, que crearon esta dimensión, que crearon este plan para detener el progreso humano. La única manera para ir a ese tipo de lugar como el infierno, para entenderlo mejor, es que nosotros necesitamos degradarnos en la luz. Necesitamos hacer cosas muy perversas y ser partícipes de cosas muy oscuras para poder ir ahí. Pero si estamos en ese proceso en el que realmente queremos cambiar y nos esforzamos por ayudar a las personas y nos esforzamos por cambiar, entonces el ciclo de encarnaciones puede ser una ayuda para nosotros para ir limpiándonos, ir progresando. Ahora, ¿cómo vamos progresando de una manera positiva en diferentes encarnaciones? Entonces, ahí sí tenemos que introducir esta palabra de el karma. Cuando nosotros escuchamos acerca del karma, pues obviamente lo entendemos como causa y efecto. Pero es una ley, así como la ley de la gravedad, todo lo que sube tiene que bajar. Que si sumamos 2 más 2 aquí en China, pues me va a dar a 4. Si yo multiplico 2 por 3 aquí en Estados Unidos, pues va a ser 6. Entonces, el karma es una ley que según la manera en que como yo actúe, automáticamente esa configuración o ese programa me reasigna una etapa de vida diferente en mi próxima encarnación. Entonces, aquí en las tradiciones gnósticas sí se cree o sí se utiliza esta palabra como tal de el karma, la ley de causa y efecto. Si nosotros en este momento tomamos la decisión de cambiar nuestra vida y hacer el bien por los demás, entonces esta configuración, este programa, analiza cómo fue que nos comportamos en nuestra última vida y en la siguiente encarnación nos ayuda a seguir progresando según donde nosotros nos hayamos quedado, hasta que llegue el momento de que no sea necesario volver a encarnar en la tierra y esperar un periodo de tiempo hasta que toda la raza humana esté lista y esté preparada para evolucionar hacia la luz. Ahora, ¿qué es lo que nos hace
encarnar ¿cómo podré decirlo? Repitiendo, repitiendo las mismas debilidades, los mismos defectos. Y aquí es donde sí vamos a usar la palabra, samsara o el ciclo del samsara. Esta palabra del samsara es muy utilizada en el budismo, pero también se utiliza en el gnosticismo. Y recordemos que Siddhartha Gautama, el Buda, cuando él toma la decisión de retirarse del ascetismo extremo y toma la decisión de sentarse debajo del árbol de higuera para hacer una introspección y encontrar el origen del sufrimiento, él en esa introspección, él encuentra que precisamente el deseo a las cosas mundanas, a lo que creemos que es valioso, es lo que nos hace regresar a este mundo, pero nos hace regresar en este círculo del cual es tramposo, del cual es engañoso y no podemos progresar, en donde estamos sujetos a las pasiones, en donde podemos sujetarnos o podemos apegarnos a las riquezas, en donde podemos sujetarnos a las debilidades carnales y perdemos ese propósito de la vida que es elevarnos hacia la luz. Entonces, la ley del karma y este proceso de engaño pueden actuar de cierta manera, pueden ser de una forma positiva para elevarnos hacia la luz, pero también puede ser de una forma negativa porque nos atrapa nuevamente en las pasiones y nos impide progresar, nos impide ver. Entonces, pareciera también de cierta manera cuando lo estamos estudiando que no hay esperanza. Pareciera que no hay una solución a este círculo y solamente pues estamos repitiendo las mismas pruebas. Pero en el libro secreto de Juan enseña que las energías las frecuencias vibratorias que se encuentran en el cuerpo humano siempre van dirigidas hacia la luz. El humano tiene esa capacidad intelectual para siempre despertar. Tarde o temprano, el humano se da cuenta de que hay algo que no tiene sentido en la vida o en su manera de actuar. Y es cuando empieza esa búsqueda, empieza a tratar de saber la verdad de cuál es el propósito de la vida. Y entonces es ahí cuando empieza a salir de este círculo del samsara y empieza a cambiar su manera de pensar, su manera de ser, sus hábitos, empieza a cambiar absolutamente todo, y esta configuración del karma le favorece en sus siguientes encarnaciones. Entonces, ya para finalizar, tenemos los dos conceptos, tanto del cristianismo ortodoxo, tanto del cristianismo gnóstico, los dos puntos de vista acerca de la muerte física, pero si inclinamos un poquito la balanza de saber cuál es la que nos ayuda, qué conocimiento es el que nos ayuda más al progreso espiritual, pues obviamente vamos a inclinar la balanza hacia el gnosticismo, hacia las filosofías del Oriente, porque mentalmente no atormenta esta enseñanza, no atormenta que estés pensando en que si no te portas bien, te vas a ir al infierno. Cuando inclinas la balanza de este lado del budismo y del gnosticismo y del hinduismo,
pues trata de enseñarte que en realidad ese tipo de pensamientos y ese tipo de deseos han sido implantados de una manera genética para impedir tu progreso espiritual. Y la única forma de poder cambiar este gen del error es por medio de una lucha mental, de un control mental, de un cambio de hábitos de uno mismo. Y si no es en esta vida, tienes la posibilidad de volver a nacer y de tratar de hacerlo mejor. Que en este caso, pues es esa batalla, esa lucha mental entre nosotros mismos para eliminar todas esas impurezas, para eliminar ese gen del error. Si nos preparamos, si estamos conscientes de cuál es el verdadero propósito de la vida. Pero el punto que quiero llegar es que tal vez ya no es ni necesario encarnar nuevamente. Entonces ya ahora sí, para finalizar estos puntos que acabo de tocar, solamente me queda comentarles que la muerte no es el fin. Solamente es un proceso que todo el mundo pasa, que puede ayudarnos a progresar, a cambiar, a que nos den una nueva oportunidad para poder hacer las cosas mejor, para poder hacer las cosas bien. Y esto debe de traernos esperanza, debe de traernos luz, de que siempre vamos a tener una oportunidad para poder hacer las cosas bien. Entonces, si tienen alguna pregunta o alguna duda, háganmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a mi canal, te invito a que le des manita arriba y que puedas seguirme también en mis redes sociales. Y pues esto sería todo, amigos. Namaste. Hasta la próxima.